Buenos días, tardes o noches. El día de hoy, resolveremos un ejercicio de igualación por el método ion-electrón. De esos que tu profesor jamás se atrevería a igualar en clases, pero que, el desgraciado te evaluaría en un examen. Ahora, camaradas, vamos a igualar la siguiente reacción química. Y de seguro estás pensando, ¡Madre de Dios! ¿Qué? ¡Chica, what! ¡Santa madre! Ahorita vemos qué pedo. pero, tranca palanca, lo primero que debemos hacer es identificar los números de oxidación de cada elemento. Empezaremos desde el ion cianuro. El ion cianuro viene del ácido cianhídrico. El hidrógeno tiene un número de oxidación +1. El nitrógeno tiene un número de oxidación de -3. Y la molécula es neutra, la sumatoria de los estados de oxidación debe ser 0. Por lo tanto, el número de oxidación del carbono es +2. Para el otro ligando, la molécula es la urea. Una molécula orgánica. Pero profe, ¿cómo va a sacar el número de oxidación en una molécula orgánica? Esta solo tiene enlaces covalentes. A ver. Ahí lo quiero ver. Tranquila. Pequeñas saltamontes, que ahora lo vamos a explicar. En un enlace covalente, se comparten electrones, es como un matrimonio tóxico, donde la masa electronegativa atrae hacia sí los electrones en el enlace, más o menos como tu novia tóxica, cuando te quita el dinero para que no salgas con los muchacho. Aquí, el oxígeno y el nitrógeno son más electronegativos que el carbono, ellos atraen hacia sí los electrones, dándole una densidad electrónica positiva al carbono. Profe, no le entendí un carajo, hable en español. Usted no aprende, ¿verdad? Traduciendo, cada enlace del carbono, con un elemento más electronegativo, le aporta una carga positiva aparente al carbono. El urea al carbono tiene 4 enlaces, por lo tanto, su número de oxidación será +4. El nitrógeno -3 porque, al ser electronegativo atrae los electrones del enlace con el carbono y sus dos hidrógenos. Por último, el oxígeno, tiene un estado de oxidación de -2. Aquí tenemos la revelación más esperada por toda Latinoamérica Unida. Las moléculas neutras pueden formar complejos de coordinación. Oiga, profe, pero ¿y el cromo? ¿Se va a hacer el loco? ¿Fueron magos? Determine los estados de oxidación del cromo. Pues bien, el cromo puede tener estados de oxidación de +2 o +3. Probemos ambos. Como la molécula de urea es neutra, la carga del ion izquierdo corresponde solo al cromo. Esta carga la multiplicamos por 4, que es el subíndice del ion. Los resultados posibles son: con +2, la carga es 8. Con +3, la carga es 12. En el segundo ion, el cianuro tiene una carga de -1. Si lo multiplicamos por 6, que es el subíndice en el complejo, tendremos -6. Cuando el cromo tiene una carga de +2, el ion tendrá una carga de -4. Si multiplicamos por 3, del subíndice de todo el ion, tendremos -12. Por lo tanto, el cromo del catión tiene un número de oxidaciones +3. Y en el anión es +2. Y así, determinamos los números de oxidación en el complejo de coordinación. ¡Cielos, qué macizo! Ahora espero que hayan hecho las paces con sus creadores, porque llegó la hora de balancear la reacción. Hoy será un grandioso día para morir. Nos ponemos en modo ultra instinto. El ultra instinto. Y determinamos las semireacciones de cada elemento que cambió su estado de oxidación. El total deben tener 5 semireacciones. Empezaré por el cromo +3. El cromo pasó al anión dicromato. Su estado de oxidación en el dicromato es 6+. Empezamos a igualar la semireacción. El ion dicromato tiene 2 átomos de cromo, por lo tanto, añadimos un 2 al cromo +3. Aplicaremos las reglas del medio ácido para esta igualación. Para igualar el oxígeno, añadimos moléculas de agua al lado que contenga menos oxígeno. En este caso, el lado izquierdo. Como el dicromato tiene 7 átomos de oxígeno, añadimos 7 moléculas de agua. Para igualar el hidrógeno, añadimos iones ácidos, OH+, al lado de la reacción que tenga menos hidrógenos. En este caso, el lado derecho. Como tenemos 7 moléculas de agua en el lado izquierdo, y la molécula de agua tiene 2 átomos de hidrógeno. 7 por 2, 14, añadimos 14 iones H+.
La semireacción está igual en elementos, pero falta en carga eléctrica. Para esto, determinamos cuántos electrones ganan o pierden en la semireacción. El cromo más 3 pasó a más 6, esto significa que perdió 3 electrones. En otras palabras, el cromo se oxidó. Cuidado, ilusos, no olviden que el dicromato tiene 2 átomos de cromo. Por lo tanto, hay 2 átomos de cromo que perdieron 3 electrones. 2 por 3, 6. En la semireacción se pierden 6 electrones. Para terminar, si observamos el complejo de coordinación, existe un subíndice de 4 que multiplica el cromo más 3. Así que, tendremos que multiplicar la semireacción por 4. Al fin tenemos la semireacción del cromo más 3 igualada. Es tiempo de iniciar con el cromo más 2. Para esta heroica empresa, utilizaremos el mismo procedimiento que con el cromo más 3. Hay que tener cuidado, ahora el cambio de estados de oxidación es de más 2 a 6. Cada átomo de cromo pierde 4 electrones, y al haber 2 átomos de cromo 2 por 4, 8, se pierden en total 8 electrones, en la semireacción del cromo más 2. De modo similar al cromo más 3, el cromo más 2 es afectado por un subíndice en el complejo, este es el número 3, por tal motivo, multiplicamos por 3, a toda la semireacción del cromo más 2. Finalmente, aquí, la semireacción para el cromo más 2. Hasta aquí, las cosas estaban marchando relativamente bien, hasta que empezaron a marchar relativamente mal, cuando apareció la urea. Y vos decís, ya está, hasta aquí nos llegó la química, pero tranca palanca. Porque la química está más viva que nunca. La urea pasó a formarse, O2 nitrato. Procedemos a igualar el nitrógeno. La urea tiene 2 átomos de nitrógeno, así que no nos queda de otra que añadir un 2 al nitrato. Ahora igualamos el oxígeno, añadiendo agua al lado que tenga menor cantidad de este elemento, en este caso el lado izquierdo. En el lado derecho tenemos 8 átomos de oxígeno, 2 en el dióxido de carbono, y 6 con los iones nitrato. En el izquierdo tenemos solo un nitrógeno en la urea, 8 menos 1 es 7, por lo tanto, añadimos 7 moléculas de agua. Para el hidrógeno, en el lado izquierdo, tenemos 18 átomos de hidrógeno, 4 en la urea y 7 por 2, 14, en el agua, así que, añadimos 18 iones H más al lado derecho. Es tiempo de igualar la carga eléctrica en la semireacción. El nitrógeno en la urea tiene una carga de menos 3, y en el nitrato una de más 5, esto indica que el nitrógeno se oxidó, perdiendo 8 electrones, pero no se olviden, soldados, hay 2 átomos de nitrógeno en la urea, por tanto, 2 por 8, 16, se pierden 16 electrones. El último paso es multiplicar la semireacción por los subíndices en el complejo de coordinación. En este caso será 6 por 4, pero. ¿De dónde salió ese 2? Ese 2 malévolo ha salido de la semireacción del cromo. ¿Recuerdan? Para igualar las reacciones del cromo, tuvimos que multiplicar el cromo por 2. Así la semireacción de la urea se multiplicará por 4, por 6 y por 2. La semireacción de la urea ha sido exterminada. Vamos con el ion cianuro, como los caramelos. Aquí el carbono y el nitrógeno han cambiado sus estados de oxidación, generando dióxido de carbono y nitrato. Igualamos el oxígeno. En el lado derecho, hay 5 átomos de oxígeno, así que, añadimos 5 moléculas de agua, al lado izquierdo. Igualamos el hidrógeno. En el lado izquierdo, hay 10 átomos de hidrógeno, 2 por 5, 10, así que, añadimos 10 iones H más, al lado derecho. Igualamos la carga eléctrica. El carbono en el cianuro tiene una carga de más 2, y en el dióxido de carbono pasa a más 4, perdiendo 2 electrones. El nitrógeno en el cianuro tiene una carga de menos 3, y en el nitrato pasa a más 5, perdiendo 8 electrones. Si sumamos los electrones perdidos tendremos 10 electrones. No te olvides. Cuando un elemento se oxida, los electrones van en el lado de los productos, derecha. Para terminar, multiplicamos la semireacción por los subíndices en el complejo de coordinación y por 2, correspondiente a las semireacciones del cromo, en este caso será 3, por 6 y por 2. La semireacción del cianuro fue exitosamente completada.
Como pudimos ver, los elementos dentro del complejo de coordinación se oxidaron. Por lo tanto, el complejo es el agente reductor. Y todas las semireacciones se pueden fusionar en una sola. Y al que no le gusta, que se joda. Vamos con el agente oxidante. El manganato. Esta semireacción es muy simple, y la completamos siguiendo el mismo procedimiento de ion-electrón del medio ácido. En este caso, el manganeso pasa de +7 a +2, se reduce y ganó electrones, 5 electrones. Cuando un elemento se reduce, los electrones se escriben en el lado de los reactivos. Al fin, sumamos las semireacciones del agente oxidante y del reductor, tratando de eliminar los electrones. Para esto mire la flecha de la reacción química, como el signo igual de una ecuación matemática. Multiplicamos a la semireacción del reductor por 5, de los 5 electrones de la semireacción del agente oxidante. Para la semireacción del agente oxidante, multiplicamos por 1176, que corresponden a los electrones del agente reductor. Esta multiplicación cruzada permite eliminar los electrones. ¿Hasta aquí, alguna duda? Ahora, eliminamos términos semejantes. Moléculas de agua y iones H+. Completamos la semireacción resultante, y añadimos los compuestos que no intervinieron en el proceso redox. Igualamos por tanteo al potasio. En los reactivos hay 1176 átomos de potasio. Para ajustar el número del sulfato de potasio, restamos de 1176 menos 660, menos 35 por 2. El valor es 446, este número es dividido para 2, el cual es el subíndice del sulfato de potasio. El resultado es 223. Al fin lo hemos terminado, ven que si era posible, solo tenían que confiar en el corazón de las cartas. Lo logró. Ese loco hijo del demonio lo logró. Para el próximo capítulo, resolveremos igualaciones con moléculas orgánicas y 3 agentes, de esas que nunca resuelve tu profesor en clase, pero que te las evalúan los exámenes finales. Y si hablamos de un examen final, es el más final y el más examen, por lo tanto es ultraviolento.